Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hablar de monitorización del paciente en anestesia. La monitorización de anestesia es un componente fundamental en todo protocolo anestésico. De esta manera, el objetivo es conseguir una anestesia segura, por lo tanto, una evolución buena del paciente. El término de monitorización siempre está asociado a instrumentos electrónicos. Desde 1984 existe el Comité Internacional para la Prevención de la Morbilidad y la Mortalidad en Anestesia. Este comité se junta para dar todas las pautas necesarias para conseguir efectivamente una anestesia segura y de esta manera evitar la morbilidad y la mortalidad en todos los pacientes que van a ser sometidos a un acto anestésico. En Estados Unidos, estos estándares fueron aprobados y puestos y evaluados por la Asociación Americana de Anestesiología, y estos estándares son los mínimos para realizar una buena práctica de la anestesia. Tenemos el estándar 1, en el cual se considera el personal calificado de anestesiología. Para la realización de la anestesia, tanto general, regional, y una buena vigilancia del monitoreo de todo acto anestésico, el personal tiene que ser calificado en anestesiología. Va a corresponder al estándar 1. El estándar 2 es la capacidad del especialista o profesional calificado para hacer una monitorización adecuada y en forma continua en el acto anestésico. Esta monitorización continua tiene que ver con la oxigenación, ventilación, circulación y temperatura. Es una evaluación continua permanente durante todo el acto perioperatorio. Tenemos la respiración, como sabemos, la frecuencia en un recién nacido es de 44 y de un adulto 14 a 18 por minuto. Vemos el buen intercambio gaseoso, la entrada de oxígeno y la salida del CO2. Sabemos en condiciones normales. Ahora, pasamos al momento de la monitorización de la oxigenación en un paciente que está bajo efectos anestésicos. La oxigenación es la piedra fundamental en el acto anestésico. Esta oxigenación vamos a darla a través de una máquina de anestesia que contiene una fuente de oxígeno regulada por los flujómetros de oxígeno. Cualquier falla de esta oxigenación va a ser detectada por una alarma que se encuentra también en dicha máquina. En la monitorización de la oxigenación vamos a considerar el pulsioxímetro.
El pulsioxímetro, vemos aquí, detecta la saturación de oxígeno. Desde 1986 fue aceptada por la Sociedad Americana de Anestesiología en la monitorización básica de un procedimiento de anestesia. En algunas ocasiones, la saturación de oxígeno puede medir números bajos o la saturación de oxígeno está disminuida, y esta saturación disminuida en forma errónea se puede dar en los casos de hipotensión arterial, anemia o cuando el paciente está en movimiento. La oximetría de pulso es un método fácil de realizar y no es invasivo, ¿no? Y mide, como decíamos, la saturación de oxígeno en la sangre arterial. En la monitorización de la oxigenación en anestesia, vamos a considerar también el BLS. Valora la oxigenación microcirculatoria, muy importante en los pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas largas. Ejemplo, operaciones donde se realiza anastomosis intestinal, por ejemplo. El ESIR también es una forma de monitorización de la oxigenación, especialmente de la oximetría cerebral. Permite reducir el deterioro cognitivo y el tiempo de hospitalización en los pacientes sometidos bajo anestesia. En la monitorización veíamos que es importante la ventilación, que debemos garantizarla durante todo el proceso anestésico. Se usa un respirador mecánico. Nosotros tenemos que ver y vigilar el funcionamiento del ventilador, evaluando los movimientos, especialmente el movimiento torácico del paciente, viendo el fuelle del ventilador o la bolsa respiratoria. Y por supuesto, las valoraciones de la oximetría de pulso. Durante la anestesia regional, local, con o sin sedación, igualmente vamos a vigilar los signos clínicos de la ventilación. También usamos el capnógrafo para ver una buena ventilación, sobre todo en aquellos pacientes que están sometidos a un respirador mecánico. El CO2 del aire expirado refleja el proceso fisiológico de la ventilación. La capnometría es la medición y cuantificación de las concentraciones del CO2 inspirado o expirado. La capnografía es la que mide el CO2 y lo grafica en función de un tiempo y volumen. Acá tenemos el capnógrafo que mide la concentración del CO2 expirado. Es muy importante el uso del capnógrafo, que va a reflejar, como decíamos, una buena ventilación a través del CO2 expirado, y vemos la curva, una curva regular, homogénea en este caso. Los valores normales
del CO2 expirado vamos a considerar 25 a 35 milímetros de mercurio. En la monitorización respiratoria es importante la gasometría arterial a través de una muestra de sangre arterial procesada para ver de tal manera que va a valorar la oxigenación. Presión arterial de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio se va a considerar hipoxemia. Debemos considerar que un cuadro de hipoxemia en un paciente sometido a ventilación mecánica puede relacionarse con una atelectasia pulmonar. Es importante valorar también el estado ácido básico. En la monitorización respiratoria es muy importante valorar la presencia de apnea en el paciente sometido a un acto anestésico, sobre todo al finalizar este proceso. A veces es necesario recurrir a una radiografía de tórax. En caso de sala de operaciones tenemos los rayos X portátil. En algunos casos la ecografía es importante para ver la evolución en caso se pueda presentar un neumotórax o un síndrome intersticial, por ejemplo. La tomografía de impedancia eléctrica o TIE también es importante en casos que se presentara un problema respiratorio, a veces severo, en un paciente que ha sido sometido a un acto anestésico y a ventilación mecánica. En algunos casos podemos recurrir a la ayuda de la resonancia magnética y es muy importante también el traslado del paciente en la mecánica respiratoria. Vamos a pasar ahora a la monitorización de la frecuencia cardíaca. Acá tenemos los valores normales del recién nacido y del adulto. Esta es la forma más sencilla de tomar el pulso. Tanto en la zona radial como a nivel de la zona carotidia. En un paciente que es sometido a anestesia general o anestesia regional, nosotros valoramos la frecuencia cardíaca usando el electrocardiograma. Como decíamos, se usan los electrodos debidamente colocados en el paciente de tal manera que tengan buena comunicación o transmisión eléctrica y asimismo se adoce bien a la piel. Esta es la colocación de los electrodos en el paciente. Entonces, brazo derecho, brazo izquierdo y ápex. El blanco, el negro y en el ápex el amarillo. El electrocardiograma, acá vemos la colocación de los electrodos y en la monitorización vamos a ver el ritmo cardíaco, el ritmo sinusal, los complejos cardíacos uniformes en todo el proceso anestésico. Como decíamos, la forma más sencilla es tomando el pulso, incluso podemos hacerlo durante todo el acto anestésico a través del pulso radial, carótida, y la forma
importante que hacemos durante la anestesia es el uso del electrocardiograma. Vemos el ritmo cardíaco, el ritmo sinusal, los complejos uniformes, y acá les he puesto el electrobisturí, ya que cuando el cirujano hace uso del electrobisturí puede haber interferencia en las ondas del electrocardiograma y puede haber lugar a confusiones en la lectura. Otra manera de obtener la medición de la frecuencia cardíaca es en el oxímetro de pulso, que además de medir la saturación de oxígeno, nos va a medir la frecuencia cardíaca. Y acá vemos la onda de pulso. Entonces tenemos el ritmo sinusal con la frecuencia cardíaca y la onda de pulso. Vamos a ver ahora en la monitorización la presión arterial. Todos sabemos la manera más común y más antigua es a través del mango del esfigmomanómetro, que mide la presión arterial en una forma indirecta. Ya desde el año 1896 fue introducido por Riva-Rossi. En el shock, en la vasoconstricción, en el edema intenso, en la arteriosclerosis calcificada, en los escalofríos, la lectura de este manómetro de presión se altera. En esos casos no vamos a poder tomar una buena medición de la presión arterial. Acá tenemos una fórmula de la presión arterial media. Acá las variaciones normales de la presión arterial. Sabemos que alrededor de 7 a 8 pm la presión arterial va a aumentar, baja en la posición de pie o hipotensión ortostática. En los pacientes que tienen feocromocitoma está aumentada. En un paciente que tiene emociones, estrés, fuma cigarrillos o acaba de comer, la presión arterial está aumentada también. Esto como generalidades de la presión arterial. Igualmente, cuando se toma la presión entre los brazos, hay una diferencia de 10 milímetros de mercurio. Hasta ahí se considera normal. Si la diferencia es más de 10 milímetros de mercurio, podemos encontrar probablemente una coartación de la aorta. En las piernas, 10 a 30 milímetros de mercurio mayor que el brazo. O sea, cuando tomamos en las piernas vamos a encontrar esta diferencia. Si vemos que esta diferencia es mayor, podríamos decir que probablemente podría haber una insuficiencia aórtica. Son ejemplos. La presión arterial en el acto anestésico en sala de operaciones principalmente controlamos con la PANI. La PANI viene a ser la presión arterial no invasiva. La presión arterial no invasiva es automatizada, como dice su nombre, es no invasiva y nos va a detectar la presión arterial media. Generalmente, o debe ser puesta en el brazo superior, en la parte superior del brazo, es lo más recomendable. En algunos casos se considera la toma de presión en los miembros inferiores, no es recomendable, pero hay situaciones en que nos vemos obligados a tomar en los miembros inferiores.
Vamos a tener otra manera de monitorizar la presión arterial, es la presión arterial invasiva. La presión arterial invasiva, como su nombre lo dice, es a través de catéter introducido en la arteria, que puede ser la arteria radial, la femoral, la humeral. Se recomienda en la humeral para evitar fallas en cuanto a la detección de colaterales. Hemos visto que una prueba para detectar el flujo arterial colateral es la prueba de Allen. Entonces tenemos la presión arterial invasiva. Acá vamos a tener con su gráfico y sus datos en forma directa. Una forma directa de tomar la presión en forma constante y continua es la presión arterial invasiva. En cuanto a la monitorización del sistema renal, algunos anestésicos o factores durante el acto anestésico van a producir lesión renal aguda. En el caso que se produzca isquemia de reperfusión, inflamación o presencia de toxinas. Considerar como fármacos que pueden producir o producen toxinas y pueden producir una lesión renal aguda a los aminoglucósidos, se considera al cisplatino, a los pigmentos, como es la mioglobina, y también a los medios de contraste. Se dice cuando hay una interrupción de 30 a 60 minutos de una buena irrigación o buen flujo sanguíneo renal, se va a producir una necrosis tubular aguda. La hipotensión en el acto anestésico va a disminuir el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular y el volumen de orina. Es importante el control de la diuresis intraoperatoria, sobre todo en los pacientes sometidos a cirugías largas. La sobrecarga de volumen es un factor de riesgo. En algunos casos vamos a ayudarnos con factores o fármacos inotrópicos y en algunos otros casos el uso de diuréticos. Es importante identificar a los pacientes de alto riesgo. La monitorización de la temperatura. Es importante la monitorización de la temperatura en todos los pacientes que son sometidos a un acto anestésico. Los anestésicos generales afectan en el sistema regulador de la temperatura y puede haber descensos de temperatura desde 0,3 grados hasta 4 grados centígrados. Los anestésicos locales igualmente conllevan a una hipotermia central. Se produce escalofríos y el paciente tirita, a pesar de que él no tiene la sensación de sentir frío, el paciente va a tiritar. La temperatura normal sabemos que es de 37 grados centígrados, con la fiebre aumenta más de 38 grados centígrados. La hipotermia se considera de 35.5 grados centígrados a menos. ¿En qué caso se presenta hipotermia? En paciente que está en el sueño profundo, pacientes chocados,
caquéticos, en los alcohólicos, en pacientes que usan barbitúricos y en los pacientes que toman antipiréticos. ¿Qué se observa cuando un paciente presenta hipotermia? En un paciente con hipotermia va a haber aumento de la hemorragia en la cirugía, principalmente de cadera, disminución en el metabolismo de los fármacos, es decir, los fármacos anestésicos van a durar más. Como consecuencia, el paciente va a demorar también más en reaccionar. Se va a alterar también la farmacodinámica de los anestésicos volátiles. La hipotermia contribuye también a la infección de las heridas. Va a aumentar la excreción de nitrógeno urinario. Y también se produce un estrés fisiológico que puede llevar a una isquemia miocárdica. A veces no es fácil detectarla. La monitorización de la temperatura, como ya sabemos, se usa los termómetros. Los más conocidos son los termómetros de mercurio, los cuales son más lentos. Los electrónicos, que son muy buenos, de tejidos profundos, más precisos. Los timpánicos de infrarrojos, que son poco fiables. Vemos que la temperatura no es uniforme en el cuerpo. Se ha visto que la temperatura es diferente en las diferentes regiones de nuestro organismo. Vamos a tener dos maneras de monitorizar la temperatura: la forma central y la forma periférica. En la central vamos a usar el estetoscopio exofágico, que incluye sondas de temperatura para medir las variaciones de la temperatura a nivel exofágico, y la periférica con los termómetros que hemos mencionado. La temperatura central puede detectar la temperatura a nivel de la arteria pulmonar, que está en comunicación, en el exófago, que es la porción distal, la membrana timpánica y también en la nasofaringe. La periférica a través de la piel o músculo cutáneo. En algunos casos vamos a tener hipotermia terapéutica o hipotermia inducida, sobre todo en los pacientes que han tenido un paro cardíaco reciente o en los recién nacidos con asfixia. Pasamos ahora a la monitorización de la conciencia. Cuando el paciente está despierto, decimos que está en un estado de vigilia. Decíamos que el anestésico general, su objetivo principal es la pérdida de conciencia. Entonces tenemos varios estados. Despierto sería el vigilia. El otro estado de sedación, anestesia ligera y profunda, y el otro, anestesia excesiva. La monitorización de la conciencia
tenemos el dispositivo que es muy importante, el BIS, colocado en la zona frontal y temporal. El BIS es el índice bioespectral. Es una escala propuesta por el Sistema de Aspectos Médicos. Mide el grado de conciencia en paciente con anestesia general y con sedación. Va a usar el comportamiento del electroencefalograma en anestesia. El BIS, el dispositivo, va a medir del 0 al 100. Acá vemos los gráficos en el monitor en pacientes que están siendo sometidos a anestesia general o a sedación. 100, acá vemos 100, el paciente está despierto o en vigilia. 0 es estado de coma, inconsciente. El electroencefalograma va a ser isoeléctrico o plano. Acá vemos 0, isoeléctrico o plano. El BIS combina 3 análisis: el espectrograma, el bioespectro y la evaluación del tiempo de brote-supresión. Estos 3 análisis permiten ver las alteraciones del electroencefalograma en un paciente bajo anestesia general o bajo sedación. Acá seguimos con la monitorización de la conciencia usando el BIS. Entonces, el BIS, cuando mide de 40 a 60, se dice que el paciente está bien anestesiado, está inconsciente, y se va a registrar en las 4 derivaciones, el electrocardiograma. El BIS fue aprobado por la FDA y los valores del BIS son menos fiables en la infancia. El BIS no es recomendable usar en pacientes que son sometidos a anestesia general con ketamina, óxido nitroso y la desmedetomidina. Entonces, la recomendación en el uso del BIS, poco fiable en la infancia, no es recomendable en pacientes bajo efectos de anestesia general con ketamina, óxido nitroso y desmedetomidina. Acá vemos un ejemplo. Paciente con anestesia nivel 50. Decíamos que era entre 40 a 60 el estado quirúrgico. Acá de 90 se aproxima a 100 despierto. Y anestesia profunda 15 o estado de coma 0. Y vemos que el electrocardiograma tiende a ser más plano y acá tiene buena onda. El BIS, que valora el estado de conciencia, nos sirve también para prevenir el despertar de un paciente en el intraoperatorio. Para ello usamos el criterio de la concentración teleexpiratoria del anestésico. Mantener el anestésico volátil con una CAM de 0,7 y 1,3. Otra forma de monitorizar la conciencia en pacientes con anestesia general o sedación, tenemos el PCI, narcotren, la entropía
y el criterio anestésico telespirado que usa Lacan. Estos son sistemas para evaluar y monitorizar la conciencia. Acá tenemos el electrocardiograma que ya hemos visto. Ahora vamos a ver la monitorización neuromuscular. Todo paciente que es sometido bajo efectos de anestesia general generalmente va asociado al uso de relajantes neuromusculares. Decíamos que el anestésico general, ya sea endovenoso o inhalatorio, produce un grado mínimo de relajación y algunos pacientes necesitan un mayor nivel de relajación, por lo tanto se coadyuva la anestesia general con relajantes neuromusculares. Es importante también evaluar el estado de relajación de un paciente sometido al acto anestésico, sobre todo al momento de finalizar el acto quirúrgico y para el momento de la extubación. Vamos a requerir que el paciente ejerza su fuerza muscular para obtener una respiración adecuada. El Train of Four se usa desde 1970 o tren de 4. Usa 4 estímulos. Se coloca en la palma de la muñeca y se usan estímulos en el flexor cubital del carpo para obtener la aducción del pulgar. También se puede usar en otros músculos como es el peroneo, el tibial, el facial. Cuando tenemos el valor del TOF o tren de 4 de 0, decimos que hay un buen bloqueo neuromuscular. Significa que el paciente por sí solo no va a poder respirar. Es importante la valoración en la monitorización de los gases arteriales. Tenemos canalizada una buena arteria, puede ser la radial, la humeral, y vamos a obtener con una jeringa que tiene un anticoagulante de tal manera que la sangre obtenida no se precipite, no se coagule y la muestra sea analizada perfectamente. Se recomienda de preferencia extraer 2 centímetros de sangre arterial para hacer un buen análisis. Podemos ver los gases arteriales y los electrolitos en sangre arterial. Acá vemos en el proceso de lectura de la muestra de sangre arterial. Acá valoramos el pH, la presión del CO2, de oxígeno, bicarbonato, saturación de oxígeno. Vemos el bicarbonato, el sodio, el potasio, etc. Entonces, con todo lo añadido anteriormente, podemos decir que el anestesiólogo o persona calificada en anestesia es aquel que va a cumplir los 2 estándares de monitorización. Primero, tener y estar
calificado como profesional anestesiológico. Y segundo, realizar una monitorización idónea, adecuada y continua durante todo el acto anestésico. De esta manera se evita la morbilidad y la mortalidad de un paciente. Acá vemos un ejemplo de la monitorización del paciente. Eso es todo. Muchas gracias.